¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy, una vez más, vamos a dedicar a la sanidad en general y en la Comunidad de Madrid en particular. Hablaremos de cómo se encuentra en estos momentos el sistema sanitario en la región, después de la llegada de esta tercera ola que se ha solapado con la segunda sin haber terminado la primera, en fin, con el momento que tenemos. Que, por cierto, por mucho que el presidente del gobierno nos dijera que habíamos vencido el virus, pues evidente. Comentaremos también las nuevas medidas que ha puesto en marcha el gobierno regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, si van a ser suficientes o van a tener que ser más restrictivas aún. Y otra cuestión que también hablaremos es, bueno, pues la del Hospital Enfermera Isabel Zendal. Yo quiero saber cómo está funcionando, qué está pasando con los sabotajes que está sufriendo y, por supuesto, como no, hablaremos de esa primera intervención quirúrgica que se ha hecho allí y que la ha realizado precisamente nuestro invitado. Bueno, pues hablaremos de todo esto y también de las vacunas. ¿Qué pasa con las vacunas? ¿Cómo son de eficaces? Si todas son igual, porque unas quieren ponerse a los mayores y otras no. En fin, ¿qué pasa con las vacunas y qué está pasando con el suministro de las mismas? Que por mucho que digan, la realidad es que aquí a Madrid no están llegando todas las que había, a las que se habían comprometido a llegar. Y por último, o quizá lo primero, no lo sé, ahora dirá nuestro invitado, pues hablaremos sobre la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, y de lo que podemos esperar de su gestión. Bueno, pues para hablar de lo que está sucediendo en la sanidad, me acompaña el portavoz del Partido Popular en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, que además es jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital de la Princesa. Ya lo conocen ustedes más que de sobra. Es el doctor Eduardo Rabueso. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y usted qué tal está? Pues bien, también aquí, pues sufriendo la pandemia. No podemos ir al estudio, o no debemos. Hicimos una valoración, si grabar en estudios, si grabar pues con estas nuevas tecnologías que gracias a Dios tenemos, y decidimos que fuera así para evitar en la medida posible pues contagios innecesarios, porque que sepan nuestros espectadores que ni el doctor ni yo hemos pasado aún el COVID. Así es, efectivamente, efectivamente. Bueno, Bueno, doctor, ¿por dónde empezamos? ¿Por la ministra o empezamos pues por la sanidad madrileña con el yo creo que centro? hablamos con la ministra que vamos a ser muy breves, ¿no? O sea, bueno, pues estamos en lo mismo. Llega una ministra que no sabe de medicina. Y si no sabe de medicina, pues, yo creo que a mí me parece algo absolutamente básico. O sea, en la situación en la que estamos, el ministro de Sanidad tiene que saber de medicina. Y a ser posible, debería saber algo de epidemias. Digo yo, vamos, a mí me parece algo muy evidente. O sea, la medicina no es una cosa que se aprende, como le decía aquel ministro a Zapatero Jordi hablando de la Sevilla, economía. Yo soy de Sevilla, la economía, esto yo de economía no tengo ni idea, no te preocupes que yo te lo explico en un par de tardes. No, la medicina no se explica en un par de tardes. ¿Eh? Entonces, para tomar ahora mismo decisiones que afectan a la vida y a la muerte de las personas en este país de forma masiva, pues hay que venirse aprendido al cargo de ministerio. Al Ministerio de Sanidad hay que venir aprendido. Y bueno, pues nada, pues seguimos igual. Pues ponemos ahí una señora que tendrá muchos méritos políticos dentro del Partido Socialista, pero bueno, no es indiferente, ¿no? O sea, que la verdad es que no va a cambiar la situación. Es difícil ser peor que ella. O sea, y ha yo dicho creo que ella que es no va a complicado. cambiar, ¿eh? Ha dicho ella que va a continuar en la misma línea de ella. Sí, no, le creo. Creo que en eso ni ha mentido ni ha metido la pata. Va a continuar en la misma línea de ella, que es la de la incapacidad más absoluta. Ya está. Y no hay mucho más que hablar. Es decir, los ciudadanos de este país pues tendrán que confiar en los gobiernos de las comunidades para intentar salir adelante, pero seguiremos careciendo de un control centralizado de aspectos esenciales, de una coordinación en el suministro de vacunas, de una coordinación asistencial, en fin, nada, bueno, pues seguiremos pues igual, ¿no? O sea, somos, desde el punto de vista sanitario, este país colectivamente pues es poco mejor que el ejército de Pancho Villa, perdón la expresión. Lo que pasa es que a los madrileños nos ha tocado la mejor parte, afortunadamente, pero porque en otras comunidades la situación es una verdadera hecatombe, pero
Bueno, en Madrid, afortunadamente, pues porque tenemos un músculo y una capacidad de reacción y tenemos un gobierno con una presidenta que es espectacular y que tiene, bueno, una audacia que yo creo que terminará siendo legendaria, sinceramente, pues tenemos, bueno, pues los medios, tanto desde el punto de vista de infraestructuras como de aparataje, equipamientos, etcétera, suficientes pues para hacer frente a una ola que nos ha vuelto a comprometer otra vez la sanidad y que desde Ahora, luego en sitios tan cercanos como Castilla-La Mancha les ha puesto patas arriba, ¿no? O sea que bien, Madrid está aguantando bien el golpe, pero gracias a que Madrid es Madrid y a que la presidenta Ayuso es la presidenta Ayuso. sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Ahora entraremos en detalle, pero es que ha dicho una cosa que me ha llamado la atención, es que dice que debería, la persona que esté al frente del Ministerio de Sanidad debería al menos ser médico y saber un poquito de epidemias, pero para eso tiene un experto que va a continuar con él, que es Fernando Simón, que lo único que tiene es que es médico. De lo demás, Ya. lo justito. Y además, yo no sé si al cambiar de ministro no hubiera sido conveniente cambiar al experto en epidemias. Bueno, yo creo que ya este país se pone a escuchar a Fernando Simón para reírse de él, básicamente, ¿no? O sea, Desde un hombre que en luego. su momento dijo, como mucho habrá una o dos muertes, que ahora parece el título de una película de terror, pues, bueno, Y hace yo 4 días supongo nos dijo que que la mutación esta de británica que no nos llegaría, que ya, aquí no era probable. ¿Y cómo sí, estamos ya? puede que estemos ya por el 30% de los Claro. contagios. Sí, luego a la semana va y nos dice que seguramente a mediados de mayo, pues bueno, sea la predominante, o sea, la variante esta de Ya, pero británica. bueno, es que yo creo que ahora mismo carece de interés Credibilidad. comentar las afirmaciones de este señor. ¿No? En fin, se lo compara para una de estos de monólogos de comedia y cosas de estas, pues yo creo que bien, pero para aportar una perspectiva interesante, firme y de referencia sobre la presente situación, me parece que el señor Simón en ningún momento ha estado A la con altura. el norte que debería haber tenido una persona, en fin, que de alguna forma estaba liderando la acción frente a la pandemia, ¿no? Es mi opinión, es mi opinión. Y la mía también, la comparto al 100%. En fin, como decía el doctor Raboso, pues bueno, hablar de la ministra que lleva 4 días y medio y de Simón, que ya todos sabemos lo que es, pues tampoco merece la pena que perdamos mucho tiempo cuando tenemos tanto que hablar de la sanidad madrileña, de lo que aquí está Sí, pasando. Del hospital enfermera Isabel Zendal, que está funcionando francamente de maravilla. Yo tengo un conocido, ahora mismo uno, he tenido más, que está allí ingresado y me decía, estoy encantado. Hay espacio, puedo pasear, no es como cuando estoy en un hospital claro, que le estás limitado. Los techos son claro, altísimos, el aire se renueva. Lo que él ha captado el primer día que ingresó, el claro, primero. claro. Vamos a ver. Eh, se echó mucho estudio a la configuración del Hospital Enfermera Isabel Zendal. Quiero decir que se hizo un análisis muy profundo acerca de cómo había que construir ese hospital. Habíamos aprendido muchas cosas en la primera ola. Algunas de ellas, por ejemplo, es que los pacientes no podían ser contactados con sus familiares y pasaban la enfermedad el que conseguía sobrevivir en soledad, lo cual era muy duro. Pero lo más importante de todo es que los pacientes infectados por esta infección pueden empeorar hasta ponerse en una situación crítica en un plazo muy corto de tiempo, en unas pocas horas. Entonces, entre que iba una enfermera a darles medicación a su habitación y volvía a lo mejor 6, 8 horas después a darles más medicación, el paciente podría estar en una situación dramática o incluso haber fallecido. Entonces, pensamos que lo correcto era tener una instalación hospitalaria en la cual las enfermeras, sobre todo, pero también los médicos, por supuesto, tuvieran un control visual de los pacientes constante, en tiempo real y directo, sin interferencias. Es decir, que los sanitarios fueran capaces de observar si un paciente se estaba poniendo en estado crítico delante de sus ojos de forma inmediata y poder reaccionar antes. Esta configuración de hospital, tengo que decir, que ha sido la configuración con la que se han construido los hospitales durante milenios. Hasta prácticamente
cuando empezó la época de la cirugía moderna, en la que interesó apartarlos para que, sobre todo para que los pacientes no se contaminaran intervenciones quirúrgicas, ¿no? O sea, para que no hubiera infecciones quirúrgicas. Entonces, para eso empezó a compartimentalizarles. Pero hasta entonces, los pacientes vivían en salas o estaban ingresados en salas donde había decenas de pacientes. Bien, además de la herencia de aquel pasado, son las UCIs. Las UCIs del hospital más moderno que uno pueda imaginar no tiene tabiques. Como mucho tiene mamparos de cristal separando pacientes, pero tabiques no tiene. ¿Para qué? Para que las enfermeras puedan estar controlando visualmente constantemente a los pacientes y a su monitorización. ¿De acuerdo? Bien, entonces, el Hospital Isabel Zendal está perfectamente diseñado para realizar la función que tiene encomendada, que es el diagnóstico y fundamentalmente tratamiento, ingreso y tratamiento de pacientes infectados por este virus, una de cuyas características clínicas es que pueden empeorar en su estado general de forma muy rápida y por tanto conviene tenerlos bajo una vigilancia constante. Que luego además se supo, por ejemplo, que en el IFEMA que la ventilación era esencial y que el IFEMA, que tiene una ventilación muy potente, evitó que se contaminaran los profesionales, que se infectaran los profesionales. En IFEMA no se infectó ni un solo profesional. Entonces, se copió eso que habíamos aprendido en IFEMA y se instaló una capacidad de ventilación que es todavía varias veces superior a la de IFEMA. Y otra cosa que también vimos era que es muy importante, evidentemente, tener bien desinfectados todos los espacios. Es mucho más fácil desinfectar naves únicas, ¿eh?, que espacios estrechamente compartimentalizados con miles de quinas, miles de techos, etcétera, etcétera. Y es dificilísimo esterilizar volúmenes tan compartimentalizados como se dan en los hospitales convencionales. Esta pandemia nosotros aprendimos que no se vencía con más de lo de siempre, ¿eh? En esta pandemia hemos aprendido que hay que poner encima de la mesa ideas nuevas, soluciones nuevas y no intentar que el virus se adapte a nuestras soluciones, sino desarrollar soluciones que se adapten al virus para vencerlo. Y el Zendal es la mejor expresión de esa voluntad a nivel internacional. No hay ninguna instalación como el Isabel Zendal, ninguna. Tengo que recordar aquí que el hospital tiene, la fachada lateral tiene 1 kilómetro de longitud, que tiene capacidad para más de 1000 pacientes, que en estos momentos se está incluso ampliando el número de camas de cuidados intensivos y que va a tener un número de camas de cuidados intensivos más cuidados respiratorios intermedios de más de 100, es decir, del orden de unos 130, lo cual la convierte en la UCI, probablemente en la mayor UCI de Europa y probablemente también del mundo. Todo lo que se hable del Zendal es en una proporción verdaderamente planetaria. Quiero decir que no es posible encontrar infraestructuras como las que hemos conseguido construir en Madrid en tan solo 100 días, poniéndolo en servicio en pocas semanas más. Tengo también que recordar que cuando se construye un hospital se tardan años en ponerlos en funcionamiento. El Zendal se puso en funcionamiento de inmediato, ¿eh? Y también tengo que decir que han ido para allá, fundamentalmente voluntarios, pero también personas a las que se les ha derivado para allá, profesionales que se les ha derivado para allá, a los mejores profesionales que tenemos, a gente de verdadera élite. Y ahora mismo los pacientes que están en el Zendal están siendo tratados con los mejores tratamientos, con los mejores medios, con el mejor aparataje, con las mejores infraestructuras y realmente, bueno, los resultados están siendo, pues como están siendo. Los resultados de supervivencia en el Zendal se encuentran entre los mejores de la nación, por no decir los mejores de la nación. Yo lo que no acabo de entender, porque esto que me está contando el doctor Raboso, lo sabe todo, vamos, lo sabe la gente, pero es que lo saben también todos los grupos de la oposición, que esto es una realidad y que esto es fantástico. Yo me sorprende dentro de las filas de la oposición más radical, tienen personas que son sanitarios, médicos, y sin embargo es el criticar por criticar, o sea, es que no lo puedo entender, ¿por qué no trabajamos todos a una? ¿Por qué? Si es que ven que habría que mejorar algo, habría que lo digan, pero no la crítica por la crítica, azuzando a la gente para que cometan estas barbaridades que están haciendo, porque ahora hablaremos del sabotaje que allí se está produciendo. Mire, yo que ya llevo años en política, nunca he visto a un miembro de la oposición
decir bajo ninguna circunstancia, en ningún momento y bajo ningún concepto a un miembro del gobierno, oiga, tenemos que reconocerle que usted en esto lo ha hecho muy bien. Da igual, sea cual sea la evidencia. Es decir, para la oposición, la acción de gobierno del Partido Popular y el momento actual de la presidenta Ayuso, pues no son más que errores, es mentira. Quiero decir que son ganas de difamar, de distorsionar la realidad, de exacerbar defectos menores para intentar, bueno, pues de alguna forma descalificar grandes proyectos, etcétera. En fin, nada, quiero decir, son intereses políticos, ¿sabes? O sea, cuando usted va al Zendal, ve las proporciones del edificio, los 5 pabellones, 3 de ellos de hospitalización, cuando ve a la gente contenta, cuando ve a los profesionales contentos, cuando ve las características de la edificación, que tienen los cimientos que se apoyan sobre casi 30 metros de profundidad, cuando ve usted los túneles de distribución por los que caben 2 camiones pesados en doble sentido, cuando ve usted las vigas del techo que son casi tan altas como yo de anchura, uno llega y dice, bueno, a esto no se lo va a llevar el viento, como el famoso Hospital de Valencia, ¿no? Esto es una instalación que se va a quedar aquí y se quedará aquí durante decenios y seguirá dando servicio a los madrileños durante muchos, muchos, muchos años, ¿sabes? Pues no sé si es que... Entonces, yo creo que debería ser, además, mire, yo creo que la oposición pues pierde algo que a mí me parece esencial, que es el orgullo, ¿sabe? Que es el orgullo de vivir en Madrid, de levantarse todas las mañanas para que esta comunidad siga liderando este país y siga siendo una de las comunidades líderes de Europa, para, pese a todas las dificultades, seguir avanzando, para encajar los desafíos, para encargar los golpes, volverse a poner de pie y vencer, ¿sabe? Yo creo que no hay nada mejor que ser parte de eso, ¿sabe? Porque en definitiva es ser parte de la historia y de la gloria de esta comunidad y de este país. Ya, pero también subestiman a los ciudadanos como si fuéramos idiotas y no supiéramos la realidad que tenemos y nos quieran vender algo que de verdad no es lo que ellos dicen. Yo no sé por qué utilizan esta estrategia, pero creo que no les va a funcionar mucho. Y No, hablando pero de la estrategia, capacidad de no desprecie usted la capacidad de intoxicación de la izquierda, ¿no? Hoy me han comentado que hay personal clínico subalterno en centros hospitalarios que cuando a un paciente le dicen, bueno, le vamos a llevar al Zendal, luego entra en la habitación para decirle que se niegue, ¿sabe? Y para decirle que eso es un desastre, que van a ir nada más que gente que se va a morir, que es mentira. O gente, en fin, y les intoxican, ¿sabe? Y por no hablar de los sabotajes, y en fin, bueno, es que sí, sí, es, claro que vamos a ¿sabe? hablar de los Es que sabotajes. es, Claro es, que porque yo estoy es un indignada, cúmulo doctor de Raboso. cuestiones que yo creo que ha dejado a la oposición fuera de los parámetros que yo considero, y mire que son amplios, la dignidad humana, ¿sabe? A mí me parece tremendo, porque ya no es actuar en contra del gobierno, es actuar en contra de las posibilidades de una persona de curarse, ¿sabe? Entonces, a mí me parece que se hace, yo creo que ahora mismo la oposición, si quiere ver la raya roja, tiene que mirar hacia atrás, ¿sabe? Créame. Y estos sabotajes tremendos, he leído cosas que me han dejado pasmada, Mire, pasmada. yo estuve hablando ayer con el jefe de la unidad de cuidados respiratorios intensivos, intermedios, perdón. Es un profesional de primera línea, un hombre de élite, ¿eh? Uno de los mejores profesionales de la sanidad madrileña, el doctor Pedro Landete. Y tenía una indignación encima, ¿sabe? Que era conmovedora. Y el listado de fechorías que habían tenido que soportar, el listado de sabotajes manifiestos, era increíble. Es decir, ya no es que hayan metido pijamas y empapadores por retretes para que no puedan funcionar y se inunden. Ya no es que desconecten una y otra vez la caldera para que los pacientes se puedan duchar con agua caliente. Ya no es que hayan saboteado los grifos para que no deje salir agua y se inunden las instalaciones. Mire, eso, siendo vil y despreciable, ¿sabe? Pues pone en riesgo la comodidad de los pacientes, pero no su vida. Pero es que se han robado laringoscopios y, y balones de ambú de los carros de parada cardiorrespiratoria. Cuando un paciente sufre una parada cardiorrespiratoria, hay alguien que coge el carro de parada cardiorrespiratoria donde están
todo el instrumental, todo el material y toda la medicación imprescindible para sacar a una persona de parada cardiorrespiratoria y va corriendo con el carro al sitio donde está la parada. Ese carro se revisa todos los días. Pues faltaba algo tan absolutamente fundamental como es la laringoscopia y como es el balón de Ambú. Sin laringoscopio y sin balón de Ambú, una persona en parada cardiorrespiratoria se muere, ¿sabe? Faltaba un ordenador que cuando el jefe de la unidad de cuidados respiratorios intensivos anunció que iba a poner una denuncia en la Policía Nacional, apareció. Casualmente. Sí. Se han saboteado respiradores, que ya tiene delito. Sabotear respiradores que los pacientes los necesitan para poderse mantener en vida. Y hubo una vez a las 4 de la noche que alguien activó la alarma de evacuación, que tiene incluso instrucciones de voz a las 4 de la mañana. Y lo peor de todo es que, bueno, pues alguien ha manipulado los sistemas electrónicos de las unidades de cuidados intensivos para que los médicos no puedan tener acceso a los parámetros clínicos de los monitores de los pacientes. Y eso pues ha habido que repararlo, etcétera, pero durante un cierto tiempo los médicos de las unidades de intensivos no tenían acceso mediante telemetría a los parámetros clínicos de los pacientes ingresados. Mire, eso a mí ya me parece de índole criminal, ¿sabe? Porque Bueno, es que es ya terrible, ¿no? no estamos jugando con la comodidad, estamos jugando con la vida de los pacientes, ¿sabe? Entonces, yo creo que ya eso ya es pasarse todas las líneas rojas. A mí Pero me llama ¿cómo? mucho la atención que, Madre por mía. ejemplo, la portavoz de Podemos hoy haya negado fervientemente que se hayan producido sabotajes. Nadie le ha preguntado su opinión. Además, ella no ha estado jamás en el Zendal, salvo para manifestarse en la puerta. ¿Y por qué esta mujer ha hecho una negación tan encendida y tan pública de que haya habido sabotajes en el Zendal? Pues me llamó mucho la atención, porque es un poco aquello de lo de excusatio non petita accusatio manifesta, ¿no? Quiero decir, nadie le ha pedido que se excuse de nada. Entonces, ¿por qué se está acusando? ¿Por qué se está excusando? ¿Porque hay algo de lo que excusarse? A mí me parece terrible. O sea, Eso iba a decirle. me parece sorprendente hasta qué punto puede llegar la maldad del ser humano. Uno puede estar de acuerdo con unas ideas políticas o no, con la nación del gobierno o no, pero jugar con la vida de la gente es horrible. Eso no se puede permitir nunca. Es muy lamentable, doctor, esta actuación de estas personas miserables y mezquinas, porque, como nos decía el doctor Raboso, están jugando con la vida de las personas, que esto no es un papel que has escondido en un cajón, esto es mucho más que eso. Y les da igual, les da igual. Y además con una impunidad, aquí no pasa nada. Y se sabe que están detrás de estos movimientos perfectamente, pero habría que No pasa tomar nada. medidas. No pasa nada. No, en ningún momento tiene sensación de responsabilidad y de culpabilidad, porque sabe usted, mire, a los profesionales de verdad, a los que nos dedicamos a la medicina, enfermería, etcétera, vocacionalmente, no tenemos nada por encima del ejercicio de nuestra profesión. Somos capaces de sacrificar cualquier cosa por el bien de nuestros pacientes. Absolutamente cualquier cosa, ¿sabe? El tiempo con nuestras familias, nuestra propia salud, nuestra propia vida, lo que haga falta, ¿sabe? Pero hay que decir que hay personas que ponen su ideología por encima de la vida de los pacientes, ¿sabe? Y ese es el problema. Y aquí es donde sí, Desgraciadamente. efectivamente hay gente así. Desgraciadamente, en fin. Doctor Raboso, no nos queda mucho tiempo, pero sí que me gustaría comentar sobre el tema de las vacunas, algo que nos preocupa muchísimo a los ciudadanos. Quería haber hablado también de las medidas puestas en marcha, pero bueno, como esas también se van modificando permanentemente, las vacunas son un hilo de esperanza para los ciudadanos y no están llegando como debieran y estamos muy preocupados. ¿Y qué pasa con esto? Mire, yo acabo de decir ahora mismo en la Asamblea que soy profundamente pesimista. Esta semana el Gobierno Central nos ha suministrado 52.352 vacunas, si no recuerdo mal la cifra. Es una Una burla. población que somos de 6 millones de madrileños, 6 Es una largos. burla. O sea, nosotros necesitamos 10 veces más para que la vacunación tenga un efecto epidemiológico, porque si no, es muy fácil hacer la cuenta. A ese ritmo tardaremos entre 2 o 3 años. Es más, si vacunamos a los mayores de 16 años, tenemos que contar con gente que ahora mismo tiene 14 años, porque cuando avance la vacunación irán cumpliendo años. Claro. Es un ritmo intolerable. A este ritmo
pues habrá miles de muertos, ¿comprende? Pero con 52.000 vacunas a la semana nosotros no hacemos nada. Tenga usted en cuenta que Madrid en 10 semanas vacunó a 1.350.000 personas de la gripe. En 10 semanas. Es decir, nosotros con el dispositivo normal de vacunación que hay en atención primaria, en los centros sanitarios, sin sacar el menor músculo, sin hacer el menor esfuerzo, somos capaces de vacunar 135.000 personas a la semana, sin hacer el más mínimo esfuerzo, ¿sabes? Pero Si también nos les ponemos a criticaron ello, mucho, si nos también, ponemos a ello, yo estoy convencido que podemos vacunar del orden de 500.000 de personas a la semana. pero Eso, estaban criticando luego, que no, que la Comunidad de Madrid no estaba cumpliendo con los plazos de vacunación, no, que falso, sí que había no, vacunas, pero falso. que iban muy lentos. Es completamente falso. Hemos vacunado ya a más de 200.000 personas, de las cuales me parece que son 20 y tantas mil las que tienen la vacuna completa. Claro, es que eso hay que tenerlo en cuenta. Mire, lo que pasó en la Comunidad de Madrid es que el gobierno no creyó al gobierno central. El gobierno central aseguró que iba a dar 90.000 vacunas semanales y no nos lo creímos. Porque el gobierno central, mire, la historia del gobierno central es un seguido de mentiras, ¿sabe? Entonces, como no nos lo creímos, en vez de vamos a poner las primeras dosis, que luego ya irán siguiendo más cargamentos de vacunas para poner las segundas dosis, dijimos no, vamos a reservar un stock suficiente como para poner la segunda dosis, aunque el gobierno deje de suministrarnos. Oiga, vaya tino, eso fue lo que pasó. Ahora mismo prácticamente estamos recibiendo la mitad de lo que nos apalabraron. Y lo que nos apalabraron eran 90.000, que tampoco es suficiente, ¿sabe? Pero es que la mitad es un número patético. Entonces, no, vamos completando la segunda vacunación gracias a la reserva que hicimos y a lo poco que nos traen, pero empezar con nuevos grupos de vacunación no podemos. Seriamente no podemos. Porque si decimos vamos a vacunar a los mayores de 80 años que no están en residencias en Madrid, pues estamos hablando de cientos de miles de personas. ¿Comprende? No podemos hacer ese plan ahora mismo de forma seria al ritmo de vacunas que nos está sirviendo el gobierno. No lo podemos hacer. Entonces, bueno, pues hombre, ellos dicen, no, es que la Unión Europea no nos trae vacunas, es que las empresas farmacéuticas que no... Vale, muy bien, de acuerdo. Pero ¿por qué en Grecia las personas de mayores de 80 años de fuera de las residencias ya están vacunadas? Y en España no. Efectivamente. ¿Sabe? A mí me gustaría que explicaran eso. Ya no voy a hablar de Israel o de Arabia Saudí, que no pertenecen a la Unión Europea y que ya han completado su vacunación. De esos ya no voy ni a hablar porque evidentemente pusieron dinero encima de la mesa y se llevaron las vacunas. ¿Sabe? Estoy hablando de un país de la Unión, de pleno derecho de la Unión Europea, que es Grecia. Grecia está por delante de nosotros en vacunación. ¿Y eso por qué? ¿Sabe? Entonces, que hay que ir a pedir con más fuerza a la Unión Europea, pues a lo mejor hay que ir con más fuerza a la Unión Europea. Que hay que decir a la Unión Europea, lo sentimos, pero no estamos cubriendo las necesidades de un país tan empantanado con el virus como es España, pues a lo mejor hay que ir fuera y sacar el dinero y pagar las vacunas que hagan falta en el mercado internacional. No lo sé, no sé cuál es la situación. Yo lo único que digo es que con 52.000 vacunas a la semana que nos han proporcionado esta semana el Gobierno Central de la Comunidad de Madrid, no vamos a ningún sitio. No, nos vamos a tirar toda la vida. Y fracasar en la vacunación significan muertos, significan muchos muertos. Pues esperemos Y habrá que explicarles a las familias por qué han fallecido esas personas y por qué no tuvieron acceso a tiempo a una vacuna. Efectivamente. Entonces, los mayores de 80 años se prevé que para marzo estarán vacunados, luego serán los de 70, luego los de 60, o sea, pues se va a ir así, ¿no? Bajando, que es una cosa Sí, lógica, ¿no? O sea, Por cuando tramos de a mí edad. me han vacunado por ser un médico en activo de primera línea en un hospital público de primer orden y me han vacunado junto a todo mi servicio, evidentemente. Y entonces recibimos una notificación diciendo tal día, vamos, a mí yo he recibido el sábado y ayer 2 mensajes que me dicen que mañana a las 13:36 horas tengo que ir a vacunarme la segunda dosis. O sea que a toda la población se le irá comunicando cuándo tiene que vacunarse. Claro. El problema es que no hay vacunas. ¿Sabe? Hoy se ha aprobado un plan de vacunación, aquí una propuesta, curiosamente un partido de la oposición, de un plan de vacunación que está muy bien, pero mire, es un brindis al sol, es papel mojado, ¿sabe? O sea, hacer un plan de vacunación cuando no hay vacunas, pues ¿qué quiere que le diga? Es como hacer un plan de construcción cuando no hay cemento
o hacer un plan para ir a la luna cuando no hay cohete. Está Entonces claro. no hay manera. Doctor Raboso, es que ya no tengo tiempo para más, ya me han avisado que estamos fuera de tiempo, pero tiene que volver porque estos temas son tan importantes, son nuestro día a día, son nuestra vida, es lo que Cuando está en ustedes, juego y hay que contarlo, hay que contarlo. Entonces cuando yo le ustedes, pido por favor que en breve vuelva a estar con nosotros para continuar hablando de la sanidad madrileña, puesto que este canal claro que sí, está ubicado aquí en la Comunidad de Madrid. cuando quieran. Pues Ojalá la muchísimas, próxima vez tengamos mejores noticias. sí, y que podamos ir al estudio, que a mí me Claro que gusta sí, mucho más hacerlo en el estudio. Trataremos claro de que que sí. así sea. Muchísimas Un saludo. gracias al doctor Raboso, que es diputado y portavoz de la Comisión de Sanidad del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y es jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital de la Princesa Eduardo Raboso. Muchísimas gracias una vez más por estar con Encantado. nosotros. Y de Adiós. ustedes ya me despido y lo hago como siempre, recordándoles que estamos aquí y que si ustedes no están ahí acompañándonos, pues esto es que no tiene ningún sentido. Así que les espero ahí. Muchas gracias por acompañarnos un día más y un saludo.